Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Me da mucho gusto el poder volver a participar para estas lecciones y vamos a empezar o estamos empezando este estudio con el libro de Proverbios, un libro fundamental, uno de los libros sapiensales más también conocidos, y estaremos pensando bastante en Dios ama la rectitud, que es el título de nuestra lección. Y recordemos que estamos considerando a aquel hombre que siempre teme a Dios. Entonces vamos a ir analizando un poquito acerca de lo que encontraremos. Vamos a ver Proverbios 2, 3 y 4 en ciertas partes del versículo. Así que vamos a comenzar primeramente con una de las categorías en las que se dividen estos proverbios. En un PDF que yo pude recopilar, transcribir y hacer, que igual lo podrán obtener en la descripción para descargarlo. Hay 5 categorías en las que nosotros encontramos a los proverbios en los que se dividen. Una de ellas son los proverbios didácticos. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, son proverbios cuya función es instruir y dar información de cómo actuar en situaciones que son muy particulares. Recordemos que todo lo que se menciona en Proverbios tiene que ver con respecto a lo que el pueblo de Israel estaba viviendo y a lo que Dios le había dado al pueblo de Israel. Entonces, cuando lo querramos pasar a una situación actual, es de conocer y entender que literalmente no va a funcionar de la misma manera, sino poder sacar la esencia de lo que se quiere decir. Ahora, ¿qué era esa instrucción que se tenía que dar al pueblo de Israel? Si nosotros vamos a la Biblia y vamos a Deuteronomio, en este caso el capítulo 4, el 6 y el 11, vamos a encontrar lo que Dios le había pedido al pueblo, sobre todo en este caso particular a los padres, que tenían que hacer con sus hijos. Uno de ellos encontramos que ellos tenían que guardar y ponerlos por obra aquellos estatutos y decretos, porque ahí se encontraba la sabiduría y la inteligencia. Y algo que Dios mandaba era, guarda tu alma con diligencia, y además dice que los enseñarán a los hijos y a los hijos de los hijos, a los hijos y a los nietos. Después podemos encontrar también que ellos tenían que recordar estas palabras: amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice que las tendrían que repetir estando en casa, andando por el camino, al acostarse y cuando se levantaren. Y estos serían como por señal, tenerlas siempre de frente como frontales. Y todavía más, nosotros vamos a encontrar también. Dice, las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, esa era la tarea tan importante que un padre tenía que tener en su familia con respecto a los hijos. De esta manera, el hijo podía entender de una manera completa qué era lo que Dios quería para la vida de cada uno de ellos, sabiendo que esto es de acuerdo al andar que Dios pedía para el pueblo. Ahora, una de las maneras en las que se transmitía esa sabiduría, los estatutos, los decretos, todo lo que Dios mandaba, era por la familia, pero también había otras fuentes de sabiduría. Una de ellas eran los sabios. Los sabios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, eran considerados todos aquellos que tenían una capacidad distintiva. Ustedes se acordarán de Bezaleel y Aholiab, que hicieron parte del mueble para el tabernáculo. Ellos eran sabios en el sentido de que tenían esa habilidad para manejar aquellos muebles, crear los diseños, ¿no? Y esos sabios eran personas que tenían ya también bastantes años de experiencia, ya personas grandes, y que podían compartir a los más chicos la sabiduría y las experiencias en situaciones que ellos mismos ya habían vivido. Otros eran los profetas, que eran una persona enviada por Dios para transmitir un mensaje. Ahí básicamente era
por boca de Dios hacia el profeta y del profeta hacia el pueblo para entender qué era lo que Dios quería. Y los sacerdotes, otro punto muy importante, en el ministerio de los sacerdotes era esencial que ellos supieran la manera y todos esos ritos que tenían que hacer para poder presentarse delante de Dios de una manera santa, de una manera pura, y por lo tanto podían también guiar, aconsejar al pueblo de las cosas que tenían que hacer, tanto para tener el perdón y el favor de Dios, como también para andar en el camino correcto. Entonces vemos que en el pueblo de Israel había una gran diversidad en donde ellos podían obtener la sabiduría, que era igual a andar de acuerdo a lo que era agradable delante de Dios. Algo que vemos también en la poesía hebrea, en todos los libros poéticos que tenemos aquí en la Biblia, son lo que se llama paralelismos. Eso también está explicado en el PDF, que lo podrán descargar en la descripción. Los sinónimos y los sintéticos son los que de alguna manera se ven en estos primeros capítulos, sobre todo del 1 al 9, Proverbios. Y sinónimos es que dice la misma frase pero con otras palabras. Sintéticos es que da la misma idea, es una misma idea, pero en las dos líneas añade algo que complementa a la primera línea. Lo van a poder encontrar más en el PDF. Ahora, algo que también es muy importante es la manera en cómo nosotros, al saber qué es lo que Dios quiere, nosotros tenemos que responder ante lo que Dios pide. Y para ello, nosotros tenemos que tener presente el carácter de Dios. ¿Qué es lo que Dios es? Como para entender qué es lo que a mí se me está pidiendo. Y esto se resume en la pregunta, ¿cómo podemos actuar rectamente? Dios ama, la rectitud es cierto. Pero entonces, si Dios ama la rectitud y yo quiero agradar a Dios, mi pregunta principal debe ser, ¿cómo debo de actuar rectamente? Para ello, tenemos que entender qué es la palabra rectitud. Rectitud tiene tres virtudes: el autocontrol, el coraje, que es la manera en cómo nosotros, vamos a llamarlo así, nos atrevemos a hacer una acción, y esencial, la sabiduría. Ven aquí en la tabla español, griego, hebreo, que son los idiomas en los que se escribió la Biblia: Antiguo Testamento en hebreo, griego en el Nuevo Testamento, y cómo definen en nuestro idioma la palabra rectitud y cómo la Biblia de manera general pone la palabra rectitud. Observen que todos tienen que ver con un comportamiento. Todos tienen que ver con una manera en la que nosotros vamos a normar nuestra conducta. Es decir, poner ciertos límites, vamos a llamarles así, ciertas reglas en las que vamos a saber si actuamos o no actuamos, si hacemos aquello o si no hacemos aquello. Y es algo que también va a mostrar la lealtad que nosotros tenemos para acatar la voluntad de alguien. Y en hebreo la palabra tenía la intención de una alianza, debido a que el pueblo de Israel, pues al andar en la tierra de Canaán y al poder también conquistar ciertas otras tierras, tenían que buscar de alguna manera esa diligencia de comportarse con los demás alrededor, pero también, y más importante, recordemos que Dios tenía un pacto con el pueblo, un pacto en donde Dios, que siempre es fiel, lo iba a cumplir, pero que el pueblo debía de guardar de también cumplirlo, y eso era mediando su comportamiento. Y de manera general, la Biblia define rectitud como ese aspecto de la naturaleza de Dios, es decir, es lo que Dios es la perfección moral. Y esa perfección moral nosotros la podemos conocer debido a lo que Cristo mostró como ejemplo. Ahora, ¿cómo sustentamos esto? Deuteronomio 32:4 dice lo siguiente: Él, hablando de Dios, es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Entonces, de manera general, la Biblia está marcando, sí, Dios es justo y Dios también es recto. Entonces, si queremos entender qué es rectitud, primeramente debemos de ir a qué es lo que Dios es. Todo lo que Dios tenga en su mano, todo lo que Dios se ponga a disposición de nosotros, lo que Dios pida, siempre nos va a encaminar a la rectitud. Y una nota muy importante aquí, hermanos: la palabra justo y la palabra recto en hebreo, en ciertos contextos, es intercambiable. Es decir, que cuando nosotros leamos justo o la palabra justo en hebreo,
nosotros podemos también inmediatamente reemplazarla por la palabra o traducirlo como la palabra recto o rectitud. Entonces, en ciertas ocasiones es intercambiable. Es justo y recto, simplemente lo repite para dar un mayor énfasis en lo que Dios es. Ahora, pensemos en lo siguiente. Ya sabemos que Dios es recto, como lo decía Deuteronomio, pero pensemos en cómo somos nosotros, los hombres. Si nosotros nos vamos a Romanos 3:10, encontramos que el hombre es alguien injusto. Dice, no hay justo ni aun uno. Entonces, si Dios quiere establecer una relación con el hombre, no puede acercarse porque el hombre es injusto, en el hombre hay pecado, en el hombre no hay rectitud y Dios no puede acercarse delante de él. ¿Qué solución da Dios en este caso? Es lo que leemos en Proverbios 2:6. Una solución es Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando nosotros leamos inteligencia, igual en hebreo se puede intercambiar o traducir también por la palabra discernimiento. Sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal. Entonces, para que el hombre pueda acercarse delante de Dios, pueda abrir ese camino, algo que Dios muestra es que Él da la sabiduría. Es decir, en Él se halla lo que está marcado como correcto e incorrecto. Eso es lo que Dios da. Entonces, cuando Dios me pone a mí delante de esa solución, yo como hombre, ¿qué es lo que debo de hacer? Es lo que leemos en los versículos del 1 al 4. Me toca a mí recibir la sabiduría, me toca a mí guardar esa sabiduría, estar atento, inclinar mi corazón, buscarla, escudriñarla y toda esa lista que el cuaderno también nos mostraba, ¿no? Entonces, vean algo muy importante. Dios extiende la solución, pero depende de mí el hecho de tomarla y de qué manera yo la puedo tomar, recibiéndola, guardándola, etc. Ahora, eso es algo muy importante. Lo que Dios nos extiende a nosotros y lo que nosotros queremos obtener a través de ese beneficio requiere de un esfuerzo. Pensemos con el simple hecho de estar atento hacia algo. Cuando nosotros queremos poner atención en algo, tenemos que poner un esfuerzo en no distraernos. Cuando nosotros queremos buscar y escudriñar algo en la escritura, tenemos que poner un esfuerzo en la lectura, en indagar, en recordar. Cuando nosotros queremos guardar algo, tenemos también que dar un esfuerzo en la manera en cómo cuidamos, en cómo protegemos de muchos peligros lo que en este caso es la palabra de Dios en nuestra vida, que no se contamine. Entonces, esto, una vez que lo recibimos, se va a convertir en algo que más adelante, del 9 al 10, encontramos. Cuando el hombre recibe, guarda, escudriña, inclina su corazón a la sabiduría, dice que entonces el hombre va a entender justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Ese todo buen camino lo podemos traducir en rectitud. Y siempre y cuando, dice ahí, la sabiduría entrare en tu corazón. Entonces, no es solamente el hecho que Dios la extienda, no es solamente el hecho de que yo la reciba, la guarde, sino es también el aceptar qué es lo que Dios quiere de mi vida, para que entonces cuando yo la acepte entienda por qué es un Dios de justicia, por qué es un Dios justo, por qué es un Dios recto, que ama la rectitud, y entienda yo qué es lo que se me pide. En la introducción, nuestro hermano Rodolfo mencionaba un versículo muy interesante que mencionaba también el libro. Dice, hablando de Cristo Jesús, dice, por Él estáis, es decir, por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, hablando de Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Siempre nuestra atención se dirige más a la justificación que recibimos por Cristo Jesús, a la santificación y la redención. Y eso es lo correcto. Pero por algo la Biblia también marca que Cristo Jesús, a través de Dios, nos fue hecho sabiduría. Entonces, de alguna manera, esas dos partes que estaban separadas, a través de Cristo pueden estar nuevamente unidas. Cristo Jesús es hecho sabiduría porque a través de Él, a través de su ejemplo, nosotros entendemos qué era lo que era agradable delante de Dios. Recordemos que el Señor Jesús muchas veces remarcó, sed santos como mi Padre Celestial es santo, sed misericordiosos como mi Padre Celestial es misericordioso. Entonces,
Si el Señor Jesús pedía algo de nosotros es porque sabía perfectamente que lo podíamos hacer. Pero mucho ojo, no lo podemos hacer solos. Necesitamos siempre la ayuda de Cristo Jesús en nuestra vida. Pero todo va a depender siempre y cuando aceptemos al Señor Jesús en nuestro corazón. Lo podemos conocer, podemos saber quién es, pero no es lo mismo cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, en Proverbios, más adelante en el 4, se nos marca que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, que examinemos la senda de nuestros pies, que no nos desviemos y que nos apartemos del mal. Todo eso lo vamos a entender porque conocemos qué es lo que por medio de Cristo a nosotros se nos fue abierto, que es el poder agradar a Dios, el poder estar cercanos delante de Él y además el estimar que la gracia de Dios al mandar a su Hijo por nosotros. Entonces veamos de qué manera esto abarca algo totalmente grande, algo totalmente como una guía que nos conduce, que nos lleva para hacer la voluntad de Dios. Ahora, algo interesante y un punto muy esencial en nuestra lección del día de hoy es considerar cómo podemos andar en rectitud. Aquí ven en la tablita los capítulos que leímos, que hicimos en la lectura, y lo interesante es que hay un contraste entre aquella persona que es recta y aquella persona que es injusta. Recordemos que recto puede ser intercambiable con justo en hebreo. Entonces, veamos estas comparaciones y yo ponía de un lado lo que en nuestra vida podemos llegar a encontrarnos y una manera en la que podemos también evaluar nuestras acciones y con ello poder hacer el análisis y decir, bueno, creo que en esto sí estoy siendo recto, pero en esto no. Empezamos con el primero, dice, el que es recto es alguien que es discreto y perfecto. Y aquí otra nota, cuando nosotros leemos la palabra perfecto, tanto en hebreo como en griego, un sinónimo de esa palabra es completo o maduro. Entonces esas palabras son intercambiables en el idioma original. Entonces veamos para entender un poquito más a profundidad a qué se refiere cuando leemos perfecto. Mientras que aquel que es injusto, que no anda rectamente, es lisonjero, egoísta, extraviado y prevaricador, es decir, incita a otros a hacer algo mal a pesar de que sabe que está mal. Ahora, pensemos bastante aquí y yo lo hacía la comparación con la que muchas veces en nuestra vida nosotros hacemos al hablar. No sé en cuántos momentos cuando nosotros hablamos o vamos a decir algo, antes de decirlo pensamos, antes de decirlo consideramos, antes de decirlo medimos las consecuencias que puede tener lo que vamos a decir. En discreción y también en perfección en el sentido de madurez, saber que lo que voy a decir es algo que me va a ayudar a no cometer ninguna cosa mala, a no desviarme del camino, a poder guardarme de decir algo que no debía. Mientras que por un camino injusto, pensemos muchas veces en las que al momento de hablar, lo hacemos con el fin de convencer a alguien de hacer algo que puede ser que no esté bien. Pensemos en que por el simple hecho de caerle bien a alguien, hablamos cosas que muchas veces ni es nuestra convicción, ni tampoco es lo que pensamos, e incluso seguimos el juego de lo que otras personas sustentan, que sabemos que está lejos delante de Dios, y que lo hacemos simplemente para, pues, darnos un beneficio a nosotros. O incluso hablar para que otra persona haga algo que sabemos que está incorrecto. Se me viene a la mente cuando en un examen en la escuela, eh, un niño que no bueno, yo que no estudié y quiero las respuestas, le pido a alguien, oye, pásamelas, ¿no? O alguien me pide, oye, ¿me pasas las respuestas? Y si yo sé que eso está mal y participo, eso es algo que está totalmente injusto. O en una empresa, en un trabajo, mandar a decir a algunos de mis compañeros de trabajo que haga algo que por orden del jefe está mal. Que ponle aquí que no es 100, sino cámbiale y dile que son 500. Que dile a tal persona que no se encuentra el jefe, que porque salió,
cuando realmente sabemos que el jefe está ahí presente. Entonces cuidemos esa parte y examinemos la manera en cómo hablamos también. Otra parte es el que es recto tiene comunión con Dios y el que es injusto hay una desunión con Dios. Y yo pensaba esto en el punto de congregación o al momento de congregarme, porque recordaba el versículo en el que dice que donde están dos o tres reunidos, Dios está ahí con ellos, con aquellos que son cristianos, que son creyentes. Entonces pensemos en la siguiente manera. Si al congregarme yo sé que puedo también contar con la presencia de Dios, pensemos, alguien que es recto, ¿qué buscaría encontrar todo el tiempo? Y ciertamente es encontrar comunión delante de Dios. Ciertamente podemos mantener una comunión individual, íntima o personal delante de Dios, pero también pensemos y consideremos que si al congregarme tengo la oportunidad de conocer más de la palabra de Dios, si al momento de tener una reunión tanto de estudio como de oración, como una reunión varonil, como una reunión de predicación del Evangelio, y hay dos o tres personas congregadas en el nombre de Cristo, ahí está la presencia de Dios. Entonces consideremos también esa parte. ¿Qué es lo que yo más anhelo? ¿Buscar esa presencia de Dios? ¿Tener esa comunicación con Dios? ¿O simplemente apartarla y no tenerla como algo importante? La otra parte es el que es recto recibe la bendición y gracia de parte de Dios, mientras que el que es injusto recibe lo que es maldición y afrenta. Y yo pensaba aquí bastante en que muchas veces como hombres buscamos un beneficio, lo cual no está mal, pero hay que cuidar si ese beneficio lo queremos obtener por nuestra propia cuenta o por lo que Dios a nosotros nos sustente. Pensemos en, por ejemplo, si yo tengo una necesidad tal vez de algo económico y yo no veo que Dios me extiende a mí esa necesidad de eso económico que me va a suplir con lo que necesito a través de alguna actividad, de algún trabajo, en mi pensar como hombre yo puedo decir, eso no me va a alcanzar. Cuando yo sé que si es algo que Dios me está sustentando, es porque va a ser lo necesario, no tengo por qué buscar más. Pero en esas situaciones muchas veces decimos, como no me va a alcanzar, lo rechazo y mejor busco otro lugar en donde me den más. Entonces ahí pensemos que al obtener un beneficio, no estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, ni mucho menos vamos a creer que lo demás va a ser por añadidura. Al buscar primeramente al Señor, al andar en ese camino recto que Él quiere que en el cual yo me conduzca, el Señor va a proveer todo. No será lo que a nosotros como hombres nos atraerá más, que será algo todavía mucho mayor o con más margen tal vez de ganancia, pero sí será lo necesario. Y como buscamos primeramente a Dios, todo lo demás Él se va a encargar de suplirlo. Y su gracia es algo muy hermoso porque no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia, hermanos, de que ante una posibilidad de empleo, ante una posibilidad de trabajo, ustedes hayan podido eh, obtenerla en contra de de toda probabilidad, ¿no? En mi caso yo puedo pensar al momento de obtener o poder pedir aquel primer empleo, primer trabajo, ciertamente fue algo que el Señor me lo puso delante de mí sin yo ni siquiera a veces buscarlo y que simplemente el Señor me dijo, aquí hay una oportunidad y que yo al verlo veía que no interfería con mis actividades y lo podía también tomar y reconocí también que es una manera en cómo el Señor da gracia delante de los hombres. Entonces, algo muy interesante en esa parte. Y bueno, maldición se refiere a las consecuencias, al juicio que tiene el hecho de rechazar lo que Dios te ofrece. Y el que es recto examina su senda y mira hacia adelante, mientras que el que es injusto se desvía y sigue el mal. Aquí entra en las decisiones que tenemos. Cuando vemos una decisión, ¿cuáles son las cosas por las cuales nos medimos? ¿Cómo las tomamos? Consideramos primero si esto va a afectar mi comunión, mi momento de oración, mi momento de lectura, mi momento de congregarme delante de Dios, o simplemente decidimos para ver qué es lo que más nos conviene.
Examinar nuestra senda es también pesar cada decisión y que cada decisión que tomemos no nos afecte en nada la comunión y la relación que tenemos delante de Dios. Si una decisión que yo tomo me va a impedir el que cuente con una hora de lectura de la palabra, cuente con unos 10 minutos de oración, 15 minutos de oración, entonces es importante ahí saber qué voy a decidir. Mientras que el que es injusto, el que no anda recto, se desvía y sigue el mal. Y es interesante cómo aquí el que es recto mira hacia adelante. Recordaba aquel versículo en el que el Señor Jesús dice que ninguno pone su mano en el arado y mira atrás. No tenemos por qué mirar a un pasado cuando lo que el Señor nos promete es algo eterno, es algo futuro. Mi mirada debe estar siempre en lo celestial y no en lo terrenal. Entonces, examinemos bastante nuestra vida al momento de estas acciones. Ahora, otro punto interesante que yo encontraba en esta lección era la manera en cómo los sacrificios que nosotros damos, pero pensemos y enfoquémonos bastante en qué sacrificio hago yo por obtener aquella sabiduría. Pensemos en lo siguiente. Proverbios compara que la sabiduría es como un tesoro. ¿Quién no querría buscar un tesoro? ¿Quién no anhelaría tener tesoros? ¿No? Una gema, un diamante, plata, oro, ¿no? Es lo que más anhela el hombre. Hace la comparación de que así como el hombre busca esos tesoros, debemos de buscar también hacia la sabiduría, e incluso mucho más, porque la sabiduría es algo eterno para nosotros. Pero ahora reflexionemos en lo siguiente. ¿Cuántos compañeros, cuántas amistades no hemos tenido y nos han contado a veces cuántas horas de trabajo hacen por el hecho de obtener un ingreso? El dinero es algo que mueve mucho a las personas y el hombre, con tal de tenerlo, hará esfuerzos y gran sacrificios. Ahora lo interesante, si el hombre puede hacer sacrificios tan grandes por buscar un ingreso material y nuevamente que es algo terrenal, ¿podrá también el hombre hacer un sacrificio por buscar la sabiduría que es celestial, que es algo eterno y que es algo que me va a llevar a agradar delante de Dios y que me va a ayudar a conducirme en una voluntad agradable y perfecta delante de Él? Y la respuesta es sí, pero la reflexión es aquí entonces, cuando a mí se me pide buscar aquella sabiduría, cuando a mí se me pide poner de mi tiempo para encontrar esa sabiduría, ¿qué es lo que respondo? No tengo el tiempo, no me alcanza lo que tengo, se me complica, ¿no? Mientras que para el trabajo hasta a veces hacemos lo imposible por cumplir con ello. Reflexionemos en esta parte, hermanos, acerca de esos sacrificios que a veces hacemos, pero enfoquémoslo de la manera en la que el Señor lo quiere ver en nuestra vida. Ahora, ese mismo actuar debe ser parte de mi vida. No debe ser como aquello que, pues lo voy a hacer porque me dijeron. Sino es algo porque convencidos estamos de que es lo mejor para nosotros. Es una relación vertical porque es de mí delante de Dios, pero es una relación horizontal. El andar rectamente no es solamente yo con Dios, sino debe también llevar a cabo, debe también incluir a mi relación que tengo con las demás personas. No sé cuántas veces hemos escuchado o hemos sabido de personas que tal vez son muy entregadas a esa comunión delante de Dios, pero cuando se trata tal vez de una conversación de un hombre hacia otro hombre, de una conversación humana, lo vemos totalmente diferente. Y veamos, perdón, que es algo que debe ser también en nuestra vida. Así como cuido esa relación con Dios de que sea algo correcto, la relación con mis demás, tanto hermanos como también demás conocidos y amigos, debe ser de la misma manera, rectamente. Aquí entramos en esto de las relaciones interpersonales, que es relaciones unos con otros. Proverbios 3, 27 a 35 nos da una lista de todo lo que como sabios, como aquellos que anhelamos la sabiduría, no debemos hacer. Y es una lista bastante grande. Y me llamó mucho la atención que empieza con un no. O sea, no dice lo que debes de hacer, sino dice lo que no debes de hacer. Ahora,
Esto lo dice porque si en algún momento incurrimos en hacer estas acciones, la rectitud se va a perder. Nos vamos a desviar de una manera completa, de una manera que a veces puede ser tan sutil que no nos damos cuenta. Y cuando menos lo esperamos ya estamos tan lejos del camino recto que nosotros habíamos ya llevado delante de Dios. Ahora, ¿por qué se dice esto no? ¿Por qué se dice lo que no debemos hacer? Porque, como lo vemos anteriormente, relación también horizontal. Ese andar puede afectar, sí, a mis amigos, a mis conocidos, pero también puede afectar a mi prójimo, a mis hermanos. Si yo no cuido ese andar recto, puedo también llegar a afectar a alguien que también es un hermano mío, a alguien que también se esfuerza delante del Señor. Y es bastante curioso como también la Biblia lo remarca. Así tengamos oportunidad, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado en nuestra vida, hagamos bien a todos, sin excepción de personas. Y aparta mayormente a los de la familia de la fe. Por eso se nos dan todos esos no, 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 no. Ahora, al examinar esto, pensemos qué es lo que vemos en nuestra vida, aquel comportamiento, aquella manera de responder, aquella forma en la que veo a alguien, aquellas palabras que puedo decirle a otra persona que debo quitar, cambiar o alejar para andar rectamente. A veces no nos damos cuenta de que con una mirada, con una palabra, con un comportamiento, con un gesto, decimos tanto que puede afectar también a mi prójimo. Y esto tiene que ver en la madurez de mi discernimiento. Si yo sé que esa actitud es la incorrecta, si yo sé que por esa actitud yo he visto que tal vez ha afectado a algún hermano, ¿qué hago para cambiarlo? Eso es ser maduro. Y recordemos lo que dice Santiago. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y cuidemos bastante esto. Precisamente el andar recto nos va a corregir esa parte, a no llegar a ese punto de que aunque sé que es algo bueno, no lo voy a hacer. El andar recto nos va a cuidar y nos va a guardar de no cometer aquella falta. Y el punto más importante es cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo cuidamos lo que vemos, lo que decimos y lo que hacemos? La única manera en la que vamos a cuidar nuestro corazón es aquel momento en el que nosotros adquiramos la sabiduría, entenderemos lo valioso y esencial que es ese compromiso. Porque el andar rectamente es un compromiso que adquirimos delante de Dios, de obedecerle, de hacer su voluntad, de entender qué es lo que quiere para nuestra vida. Pero siempre y cuando la sabiduría entrare en nuestro corazón, la aceptemos. Y otro punto muy importante, tal vez de una manera muy simple se escuche el no lo hagas, ¿no? O sea, escapa de ese mal camino. Muy bien. Pero añadamos a eso el buscar cómo me mantengo en rectitud. Por ejemplo, si en el trabajo a mí me invitan a mentir en las cifras de algo, ¿no? Sí, ciertamente debo de escapar, no debo de hacerlo. Pero, ¿cómo voy a buscar el mantenerme recto sabiendo que voy a decirle que no a aquella acción? Es decir, cuando tú te niegas a hacer algo que tal vez en una empresa te pidan decir alguna mentira, engañar o cambiar los números, van a hacer lo imposible por convencerte de que lo hagas. Pero ¿cómo vas a mantenerte recto a pesar de eso? Vas a querer escapar, pero también es importante cómo nos mantenemos firmes y sin fluctuar. Y decir de una manera tajante y compartir en ese momento también la convicción que tenemos. Y dos preguntas también para reflexión es, ¿temo al Señor y conozco a Dios? Porque el título es El hombre que siempre teme a Dios. Y ese siempre es constante, es perseverante, es aquel que busca cómo mantenerse recto. Temer al Señor lo podemos decir, conocer a Dios lo podemos decir, pero lo importante es, ¿lo ven los demás? Alguien que me conoce puede decir que temo al Señor, lo suficiente como para decir ese hermano es alguien recto, porque no lo he visto hacer esto, aquello, decir tal cosa.
Entonces, el hombre que siempre teme a Dios es un hombre recto. Dios ama la rectitud, pero pide de nosotros también esa conducta. Pensemos en lo que hacemos, en lo que vemos y en cómo consideramos ese temor delante de Dios para poder cumplir su voluntad y evitarnos también en muchas ocasiones el poder desviarnos, el poder cometer algo que sabemos que nos va a llevar a alguna consecuencia. Nunca busquemos y nunca tal acontezca esto en nuestra vida, y que espero que también a través de lo que hemos podido leer, aprender, escribir en el cuaderno, nos lleve a meditar en nuestra vida y en nuestras acciones. Vamos a orar. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por lo que en ella encontramos, por lo infalible que es, pero también por lo que muchas veces en nuestra vida tenemos que considerar y cambiar. Y solamente tú eres el que nos va a ayudar a través de tu poder, a través de esos momentos que anhelemos estar contigo, ver esos cambios. Si hay algo que corregir en nuestro andar, Señor, permite que seamos honestos, sinceros delante de ti y que lo cambiemos para que esto pueda no solamente cambiar nuestra vida, sino también poder influir en la vida de los que nos rodean y poder ser alguien agradable delante de ti y entender que en tu voluntad tendremos todo lo suficiente. Lo ponemos eso en tus manos y lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y los invitamos, hermanos, a que la siguiente lección vamos a conocer el título Dios conoce mis acciones. Entonces los esperamos, hermanos, a poder también ver la transmisión del video. Y muchas gracias por su visita, muchas gracias por su tiempo. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la siguiente semana. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.